Mi nombre es Esteban Ramírez. Soy de Guadalajara, Jalisco. Durante muchos años fui pastor evangélico en una pequeña comunidad en los alrededores de la ciudad. Mi padre también fue pastor, mi abuelo antes que él, y desde niño fui criado para seguir el mismo camino. No conocí otro rumbo. La fe que me enseñaron era firme, recta, sin desvíos, pero también rígida y, muchas veces, sin espacio para la duda o el corazón. Recuerdo la primera vez que entré en una iglesia católica con mi madre, debía tener unos 6 años. Ella entró solo para protegerse de la lluvia, pero me hizo prometer que no miraría las imágenes, que no tocaría nada, que aquello era peligroso, que era obra del engaño. Eso me marcó. Crecí creyendo que los santos eran ídolos y que quien se arrodillaba ante ellos estaba perdido. Ese miedo se volvió convicción y la convicción se volvió discurso. En la juventud, me sumergí en el estudio de la Biblia con fervor. Me convertí en un orador respetado entre los nuestros. A los 27 años, asumí mi primera congregación, una pequeña iglesia en un barrio popular. Las personas venían sedientas de algo que aliviara sus dolores, y yo entregaba lo que creía que era la verdad. Siempre fui duro con lo que llamaba doctrinas humanas. Hablaba con firmeza contra lo que no comprendía. Usaba palabras que ahora, mirando atrás, me duelen en el alma. Llamaba a los santos demonios disfrazados, llamaba a las imágenes instrumentos del diablo. Repetía frases que había escuchado en la infancia, sin nunca cuestionar si había amor detrás de ellas. Mi esposa, Leticia, siempre fue más dulce. Aunque evangélica, provenía de una familia mezclada. Su madre, mi suegra, era una mujer muy sencilla, de esas que rezan el rosario antes de dormir y dejan velas encendidas en la ventana para Nuestra Señora. Cuando nos casamos, dejé claro que no quería imágenes católicas en nuestra casa. Ella respetó. Pero con el tiempo, noté que mi suegra aún guardaba una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en su habitación. Fingía que no veía, pero eso me incomodaba. Era como si esa figura estuviera allí solo para poner a prueba mi fe. Nunca hablé de esto con nadie. Ni siquiera con mi esposa. Guardaba ese inconveniente como quien sostiene una brasa en el pecho. Cada vez que visitábamos a mi suegra, mis ojos iban directamente a la estantería donde estaba la imagen. Era pequeña, con el manto azul y dorado. Y siempre limpia. Mi suegra la cuidaba como si fuera algo vivo. Eso me daba un vuelco. Sonreía por fuera, pero por dentro me corroía. Pensaba que estaba siendo cómplice de algo incorrecto, que necesitaba tomar una actitud. Pero no quería conflicto. Hasta que, un día, todo salió de control. Era una tarde común. Leticia estaba en el trabajo y yo había salido más temprano de la iglesia. Mi suegra me había pedido que le llevara unos documentos. Cuando llegué, ella dormía. Entré en silencio, dejé los papeles sobre la mesa y, al salir de la habitación, vi de nuevo esa imagen. Solo que esta vez, algo dentro de mí explotó. No sé si fue el cansancio, el orgullo o el deseo de probarme a mí mismo que era firme en la fe. Sé que me acerqué a la estantería, tomé la imagen con las manos, y me la llevé. Fui hasta el patio. Estaba solo. Coloqué la imagen en el suelo y comencé a orar en voz alta. Reprendí aquello como si fuera un espíritu maligno. Me sentí tomado por una extraña ira, como si estuviera librando una batalla invisible. Tomé alcohol, mojé la base y prendí un fósforo. Las llamas subieron despacio, quemando primero el manto, luego el rostro, hasta quedar cenizas. Me quedé mirando hasta el final, con el corazón acelerado, como si hubiera hecho justicia. Volví a casa en silencio. Cuando Leticia llegó, sonreí, besé su frente y seguimos con la rutina. No dije nada. Pero dentro de mí algo comenzó a cambiar. En lugar de sentir paz, me vi tomado por una angustia creciente. Era como si, al intentar destruir algo, hubiera roto algo dentro de mí. Me volví más seco, más distante. Mis sermones se hicieron más duros, y hasta mis fieles empezaron a comentar. Pero yo seguía adelante. Hasta que la vida me quebró de una manera que nunca esperé. Nuestra hija, Mariana, tenía solo 9 años.
Era una niña llena de vida, curiosa, dulce. Un día, comenzó a sentir fiebre. Pensé que era algo leve, una virosis común. Pero al segundo día, ya no podía estar de pie. La llevamos al médico, hicimos exámenes, y nadie descubría qué era. En el tercer día, se desmayó. Y en el cuarto, entró en coma. Los médicos decían que el caso era grave, que tal vez no resistiría, y que, incluso si despertaba, podría tener secuelas. Leticia lloraba todas las noches. Yo intentaba ser fuerte, pero me deshacía por dentro. Mirar a mi hija en esa cama, con los ojos cerrados y los tubos respiratorios, fue como morir en vida. En la tercera madrugada en el hospital, me quedé solo con ella. Leticia había ido a buscar ropa a casa. Me senté al lado de la cama, sostuve su manita, y comencé a orar. Pero, esta vez, mi oración era diferente. No estaba decorada, ni llena de versículos. Era un ruego. Un pedido desgarrado. Le dije a Dios que cambiaría mi vida por la de ella, que se llevara todo, incluso mi fe, si fuera necesario. Solo quería a mi hija de vuelta. Mi voz fallaba, mi rostro estaba empapado de lágrimas. Decía que no entendía, que no aceptaba. Y, de repente, un recuerdo me invadió, la imagen que quemé. Vino como un rayo en la mente. Me vi en ese patio de nuevo, con las llamas subiendo, el rostro de la santa deshaciéndose y la sensación de victoria que sentí. Pero ahora, eso me causaba náuseas. El arrepentimiento brotó como una ola, ahogándome. Fue en ese momento que todo comenzó a cambiar, pero aún no lo sabía. Aún estaba ciego, preso en la culpa y la desesperación. Esa noche, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Algo que mi alma jamás olvidaría. Algo que vendría no de la doctrina, sino de la misericordia. No dormí esa noche. Después de esa oración desesperada, mi cuerpo incluso intentó descansar, pero mi mente revivía todo como una película maldita. La imagen quemándose. La mirada serena de mi suegra cuando decía que esa santa era protectora. La sonrisa dulce de Mariana antes de enfermar. Todo se entremezclaba. Sentía como si hubiese ofendido algo mucho mayor que un símbolo. Como si hubiera tocado algo sagrado sin entender, como un niño mimado que rompe el juguete favorito de alguien solo para demostrar que no le gusta. Y entonces, ya casi amaneciendo, sucedió. Estaba sentado, con los ojos pesados, entre el sueño y el entumecimiento. El silencio de la UCI era profundo, roto solo por los pitidos de los monitores. Fue allí, entre la vigilia y el abismo, que mis ojos captaron algo que, hasta hoy, no logro explicar racionalmente. Una figura apareció al lado de la cama de mi hija. Era una mujer. No caminó hasta allí. Simplemente estaba allí, de repente, con un manto azul celeste, bordado en dorado. El rostro tenía una ternura que me paralizó. No había miedo. No había sombra. Ella miraba a mi hija como quien mira a un bebé que acaba de nacer. Y lloraba. Sus lágrimas descendían lentamente, silenciosas, cayendo sobre la cobija. Una luz suave parecía envolverla. Ella sostuvo la mano de Mariana y susurró algo que no pude escuchar. Intenté hablar. Quise preguntar quién era, de dónde venía. Pero mi boca no se movía. Era como si estuviera congelado en el tiempo. No sé cuánto duró. ¿Un minuto? 10. ¿Un siglo? Solo sé que, de repente, ella me miró. Y en esa mirada, sentí todo, perdón, compasión, dolor, amor y misericordia. Después, desapareció. Así de simple. Se desvaneció como niebla al sol. Mis ojos continuaron fijos en el lugar donde había estado. Un calor extraño subió por mi pecho, como si algo dentro de mí hubiera sido derretido. Y entonces comencé a llorar. Llorar como un niño que entiende, demasiado tarde, que ha hecho algo imperdonable. Leticia regresó poco después. Vio mi rostro trastornado y quiso saber qué había pasado. No pude explicar. Solo la abracé con fuerza, como si necesitara sostenerme de algo vivo para no ahogarme en el arrepentimiento.
No le conté lo que había hecho con la imagen. Aún no podía. Pero algo dentro de mí gritaba, necesitas confesarte. Necesitas limpiarte. Solo asentía, murmurando, ella estuvo aquí. Ella estuvo aquí. A la mañana siguiente, los médicos entraron en la habitación con prisa. Algo había cambiado. Los signos vitales de Mariana habían mejorado drásticamente. Sus ojos se movían, los latidos eran más firmes. Y entonces, como un soplo, ella abrió los ojos. Recuerdo exactamente su expresión. Calma. Ligera. Me miró, luego a Leticia, y susurró, la señora bonita se quedó conmigo. Me sostuvo toda la noche. Leticia se derrumbó. Yo también. Fue como si el cielo hubiera invadido esa habitación. Y allí, mientras mi hija me miraba con sus ojos de niña inocente, sentí el peso real de lo que había hecho. Yo, un pastor. Un hombre que predicaba sobre amor y redención. Había destruido algo que ahora se revelaba como instrumento de la gracia. Había juzgado con arrogancia lo que otros amaban con fe. Me había burlado de algo que me salvó. Los días siguientes fueron de recuperación. Mariana mejoraba cada hora. Los médicos hablaban de milagro. Usaban esa palabra sin pudor. Leticia pasaba las noches agradeciendo, rezando en silencio. Yo, en cambio, me sumergía en un conflicto que me consumía. Por fuera, era el padre agradecido, el pastor confiado, el marido presente. Por dentro, era un hombre en ruinas. Comencé a perder el apetito. Los cultos que antes me llenaban de entusiasmo ahora me daban náuseas. Las palabras que usaba parecían vacías. Cada vez que decía Dios es amor, escuchaba una voz dentro de mí preguntando, ¿y qué hiciste con ese amor cuando se presentó a ti en esa imagen que quemaste? La culpa era una sombra constante. Llegué a pensar en dejar todo. Iglesia, púlpito, ministerio. Me sentía indigno. ¿Cómo podía liderar, aconsejar, si cargaba con ese secreto? ¿Cómo podía rezar con sinceridad, si destruía algo sagrado por orgullo e ignorancia? Me encontré yendo a la casa de mi suegra solo, de madrugada, solo para pararme frente a la estantería vacía. Quería pedir disculpas. ¿Pero a quién? ¿A una estatua que ya no existía? ¿A una mujer que, incluso sin saber, me enseñó más sobre fe que cualquier seminario? En ese periodo, comencé a soñar con frecuencia. Siempre con la misma figura. El manto azul. Las manos abiertas. La mirada serena. A veces, ella lloraba. Otras veces, sonreía. Pero lo que más me marcaba era el silencio. Ese silencio que decía más que 1000 sermones. Hasta que un día desperté decidido. Ya no daba más. Necesitaba sacar eso de dentro de mí. No por mi reputación. No por miedo al castigo. Sino porque no aguantaba más vivir dividido entre el Esteban pastor y el Esteban pecador. Fue cuando tomé la decisión de buscar un sacerdote. Elegí una parroquia lejos de mi barrio. Entré discretamente, me senté al fondo, observé. No fui al confesionario tradicional. Esperé hasta ver al sacerdote salir de una sala lateral, con un libro en la mano. Me acerqué despacio. Él me saludó con amabilidad. Preguntó si quería conversar. Asentí. Fuimos a una sala pequeña. Sencilla. Un crucifijo en la pared. Un rosario sobre la mesa. Y entonces él me miró con calma y dijo, siente libre. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. En ese momento, algo en mí se abrió. Se rompió la represa. Empecé a hablar. Y lo conté todo. De la infancia, de la crianza rígida, de la intolerancia enseñada como virtud, de la imagen que me perseguía en pensamiento, de la noche en que quemé la santa, de la aparición al lado de mi hija, de las lágrimas, de la curación, de la culpa. Cada palabra venía acompañada de un suspiro, de un nudo en la garganta, de un temblor en las manos. El sacerdote me escuchó todo el tiempo sin interrumpir. Sus ojos no tenían juicio. Solo escucha. Cuando terminé, estaba en harapos.
llorando como hace mucho tiempo no lloraba. Avergonzado, vulnerable, pero también, extrañamente, aliviado. Y fue en ese instante, después de tanto tiempo intentando cargar este peso solo, que comencé a entender lo que realmente significa la misericordia. Todavía faltaba su respuesta. Todavía faltaba el perdón que no sabía si merecía. Pero algo dentro de mí ya estaba diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. El sacerdote permaneció en silencio por unos instantes después de que terminé de hablar. Sus ojos estaban llorosos, pero su expresión era de profunda serenidad. Me sentía desnudo ante él, no con el cuerpo, sino con el alma. Por primera vez en la vida, no era el pastor respetado, ni el padre fuerte, ni el marido protector. Era solo un hombre quebrado, buscando una forma de levantarse sin esconder las grietas. Cada segundo de ese silencio parecía una eternidad. Temía lo que vendría a continuación. Estaba seguro de que me reprendería, que diría que mi gesto fue cruel, o al menos imprudente. Y, de alguna manera, deseaba eso. Quería ser castigado. Sentía que lo merecía. Pero entonces él respiró profundamente, cruzó las manos sobre la mesa y, con una voz tranquila y firme, dijo: Esteban, lo que viste al lado de la cama de tu hija no fue solo una visión. Fue un llamado. Dios no nos visita solo cuando estamos en lo correcto. A veces, Él se muestra cuando estamos en el fondo del pozo, para recordarnos que la gracia no es algo que se conquista, es algo que se recibe, incluso cuando pensamos que no la merecemos. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Me sentía pequeño ante esas palabras. Él continuó: Cometiste un error, sí. Quemaste algo que era sagrado para otra persona, actuaste con soberbia, con dureza. Pero mira cómo Dios respondió, no con ira, sino con un gesto de amor. Él no te castigó, te enseñó. Usó aquello que despreciabas para salvar lo que más amas. No porque lo merecieras, sino porque necesitabas entender. No sabía cómo reaccionar. El dolor aún estaba vivo en mí, pero sus palabras empezaban a tocar lugares que ni sabía que existían en mi pecho. Se levantó, fue hasta una estantería y tomó un pequeño libro de tapa azul. Se sentó nuevamente, hojeó hasta una página marcada y leyó en voz alta. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. 1 Juan 4:20. Cerró el libro despacio, puso la mano sobre la mesa y me miró con dulzura. Has pasado toda tu vida enseñando sobre Dios, pero ahora estás comenzando a conocerlo de verdad. No a través de palabras, sino a través del dolor, el perdón y la humildad. Bajé la cabeza. Mis labios temblaban. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no podía. Entonces él se acercó un poco más, como un padre se acerca a un hijo herido, y preguntó: ¿Quieres confesar de verdad, Esteban? Asentí. Él entonces hizo la señal de la cruz, y allí, de manera sencilla, condujo esa confesión como si estuviera limpiando una herida con cuidado. Pedí perdón con cada célula de mi cuerpo. No solo por lo que hice con la imagen, sino por cada prédica llena de orgullo, cada palabra intolerante, cada juicio precipitado que pronuncié desde el altar. Sentí como si estuviera vaciando un peso que llevaba años sin darme cuenta. Cuando terminó, no me dio penitencia. Ninguna oración, ningún castigo. Solo dijo: Tu penitencia será amar con más compasión que antes. Y recordar todos los días que Dios también habla a través de lo que aún no comprendes. Salí de esa parroquia con los ojos hinchados, pero con el alma ligera. La ciudad parecía otra. Los colores estaban más vivos, el sonido del viento más suave. Por fuera, todo era igual. Pero por dentro, había sido rehecho. No como antes, no el mismo hombre de antes. Un hombre nuevo, hecho de remiendos, de fallas reconocidas y de un amor que nunca había entendido de verdad. En el camino de vuelta a casa, me detuve frente a una tienda de artículos religiosos. No entré. Solo me quedé mirando por el escaparate una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Estaba allí,
con el mismo manto azul, las manos unidas, el rostro sereno. Era parecida a la que había quemado. Y, por un instante, sentí que me miraba de vuelta. No con ira, sino con ternura. Como hizo aquella madrugada, al lado de la cama de mi hija. Esa noche, conté todo a Leticia. Cada detalle. Desde el día en que saqué la imagen de la casa de su madre, hasta la confesión con el sacerdote. Ella lloró en silencio. No me juzgó. Solo me abrazó con fuerza y dijo, «Has vuelto». Esas dos palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Por primera vez en meses, dormí profundamente. El domingo siguiente, subí al púlpito de la iglesia. Miré a mi congregación, hombres y mujeres que confiaron en mí durante tantos años. Y hablé. No todo, pero lo suficiente. Conté que había pasado por una experiencia que cambió mi forma de ver a Dios. Dije que, a veces, nuestra rigidez nos aleja de la esencia de la fe, que es el amor. Pedí perdón si alguna vez hería a alguien con palabras duras. Algunos me miraron confundidos, otros emocionados. Pero sabía que ya no necesitaba agradar a todos. Solo necesitaba ser verdadero. Desde entonces, algo cambió en la forma en que predico. Mis sermones dejaron de ser sobre el bien y el mal, y pasaron a ser sobre compasión, humildad, misericordia. Dejé de atacar lo que no entiendo. Empecé a escuchar más, a juzgar menos. Y, sobre todo, aprendí que Dios puede usar cualquier camino, cualquier símbolo, cualquier gesto, incluso una imagen que había despreciado, para revelar su presencia. Esta historia aún vive en silencio dentro de mí. No la cuento con facilidad. Pero cada vez que miro a mi hija, sana y llena de vida, recuerdo, hubo una noche en que la señora Bonita estuvo con ella. Y esa misma noche, ella también estuvo conmigo. Solo que tuve que verla con los ojos del alma para entender que el verdadero milagro fue tener mi corazón transformado. Hace más de un año de esa madrugada en que todo cambió. Mariana ya volvió a la escuela, está fuerte, llena de energía, y a veces incluso olvida lo que pasó. Pero yo no olvido. Ni un día. Porque la noche en que ella despertó del coma también fue la noche en que desperté a una nueva vida. Desde entonces, he intentado vivir de una manera diferente. Más silenciosa por dentro, más abierta a lo que antes rechazaba. Fue un proceso lento, doloroso, pero transformador. Tuve que perder el suelo para entender dónde realmente estaba pisando. Volví a la casa de mi suegra algunas veces después de eso. Nunca tuve el coraje de contarle lo que hice con la imagen. Pensé en comprar otra y ponerla en el lugar, en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero eso habría sido otro error. No es una estatua la que se repone, es una fe la que se respeta. Así que preferí solo sentarme con ella, escuchar sus historias de juventud, sus experiencias con la Virgen, sus pequeños milagros cotidianos. Y en cada palabra de ella, había una certeza serena que envidiaba. Nunca necesitó gritar para creer. Nunca necesitó demostrar que tenía razón. Solo creía, con sencillez, con el corazón limpio. En una de esas visitas, ella me miró con cariño y dijo algo que quedó grabado en mí: la fe, mi hijo, no es para dividir. Es para sumar. Quien quiere separar, no ha entendido el amor de Dios. En ese momento, entendí que ella sabía. Tal vez no exactamente lo que había hecho, pero algo dentro de ella intuía que mi alma había pasado por un terremoto. Y aún así, me acogía. Sin preguntas. Sin exigencias. Como la propia Virgen hizo conmigo, con misericordia. Hoy, en mi casa, hay una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No está en el centro de la sala, ni en destaque. Está en un rincón discreto de mi despacho, donde antes solo había libros de teología y sermones impresos. Es una imagen sencilla, comprada en una feria artesanal del interior. La encontré durante un viaje rápido con mi familia. Cuando la vi, mi corazón latió diferente. No por idolatría, como tantos me enseñaron a pensar, sino por gratitud. No rezo para ella. Pero cada vez que la veo, recuerdo la noche en que la mano de Dios me alcanzó por un camino que había jurado combatir.
Mi fe sigue siendo cristiana, evangélica. Sigo liderando mi comunidad, celebrando cultos, predicando la palabra. Pero ahora, mi tono es otro. Dejé de lado la prepotencia de quien cree que lo entiende todo sobre lo divino. Empecé a reconocer que Dios es más grande que cualquier doctrina, más grande que cualquier estructura que construimos para intentar contenerlo. Él es libertad. Y si quiso revelarse a mí a través de una figura que despreciaba, ¿quién soy yo para decir que está equivocado? Algunos hermanos de la fe han notado cambios en mi discurso. A algunos les ha gustado. A otros, no tanto. He escuchado insinuaciones de que estoy alejado de la verdad, de que me dejé contaminar por la idolatría. Lo entiendo. Ya pensé como ellos. Ya miré con los mismos ojos estrechos. No juzgo. Solo sigo. Sigo con un corazón más sensible, más atento a las señales, más dispuesto a escuchar antes de condenar. Y si alguien me preguntara hoy cuál fue, de hecho, el milagro que presencié, respondería sin dudar, no fue solo la curación de mi hija, por más extraordinaria que haya sido. El verdadero milagro fue la conversión de mi corazón. La ruptura de mi orgullo. La reconstrucción de mi fe sobre bases nuevas, más humanas, más compasivas. Porque lo que vivía antes era una fe con miedo, con muros, con exclusiones. Y hoy vivo una fe con puentes, con escucha, con humildad. ¿Me convertí en un mejor pastor? Tal vez. ¿Un mejor padre? Sin duda. ¿Un hombre más íntegro? Sin duda. Y eso ocurrió porque Dios me mostró que hasta lo que juzgamos como incorrecto puede ser instrumento de lo correcto. Que el amor no tiene fronteras. Que la gracia no sigue nuestras reglas. Hace poco, Mariana me preguntó, con esa curiosidad suya, papá, la señora bonita era la madre de Jesús, ¿no? La miré, tragué saliva, y respondí, creo que sí, hija. Ella sonrió, como quien sabe más de lo que dice, y salió corriendo para jugar con el perro. Me quedé allí parado, pensando. ¿Qué fe es esa que un niño de 9 años reconoce con tanta naturalidad, mientras yo necesitaba casi perder todo para aprender a ver? Estas preguntas aún viven en mí. Y tal vez se queden para siempre. Pero hoy, en lugar de huir de ellas, las recibo. Porque fue en la duda que encontré la profundidad. Fue en la crisis que descubrí la presencia real de Dios. Y fue en la mirada de una imagen que había quemado que encontré un reflejo de mí mismo, roto, despreciado, pero aún así, amado. Decidí contar esta historia no para ser elogiado, ni para sorprender a nadie. La cuento porque llevo dentro de mí un testimonio vivo. Y sé que hay muchos por ahí como yo era, convencidos, pero vacíos. Llenos de certezas, pero alejados del amor. Tal vez alguien escuche esto y repiense la forma en que ha vivido la fe. Tal vez alguien, como yo, necesite ser roto para ser reconstruido. Lo que viví no cabe en una doctrina. No puede ser explicado con lógica. Pero puede ser sentido. Y yo lo sentí. Sentí el toque de la misericordia. Sentí la presencia de algo que me supera. Y, sobre todo, sentí que el amor de Dios está donde hay apertura, donde hay verdad, donde hay entrega. Hoy sé, la señora bonita que sostuvo la mano de mi hija también sostuvo mi alma. Y fue ella quien me condujo de vuelta a casa, incluso cuando ya no sabía dónde estaba mi hogar espiritual. Y tal vez por eso, incluso en silencio, cada vez que paso por una imagen de ella, mi corazón repite una única frase. Gracias. Por enseñarme lo que significa, de verdad, el perdón.